Bienvenido a un recorrido por uno de los casos más escalofriantes de la historia. Hoy nos adentraremos en los lugares más oscuros de los Montes Apalaches, donde la niebla guarda secretos que el tiempo no ha podido borrar. Si nos estás mirando desde el otro lado del charco, cuéntanos en los comentarios desde dónde sigues esta investigación. Este video es una obra de ficción con fines de entretenimiento. Cualquier semejanza con personas reales, vivas o muertas, es pura coincidencia. En las montañas de Kentucky, donde los árboles susurran leyendas perdidas, hay un nombre que los lugareños evitan mencionar al anochecer. Abigail Hensley, una mujer que, según los registros del condado de Harlan, tenía 49 años en 1897, pero cuya presencia desafiaba cualquier línea de tiempo. Los papeles sobre ella son pocos, intencionalmente quemados o extraviados en incendios sospechosos que destruyeron archivos municipales a lo largo de los años. Los Apalaches de finales del siglo XIX eran un lugar donde la ley federal apenas llegaba. Los pueblos aislados hacían sus propias leyes, sus propios códigos de silencio, entre bosques profundos y valles. Los viajeros desaparecían, pero había un patrón que comenzó a notarse fuera de la ciudad, un patrón que siempre parecía regresar a una propiedad aislada en las montañas Pine. Abigail no era una montañesa cualquiera. Era famosa por dar refugio a viajeros y comerciantes que recorrían los caminos peligrosos entre Virginia y Tennessee. Su cabaña de troncos, situada en una curva del antiguo camino de carros, daba cobijo a quienes temían pasar la noche en las montañas. Pero este santuario tenía un precio que nadie se atrevía a pagar. Los primeros susurros comenzaron cuando un vendedor de telas de Lexington nunca llegó a casa. Luego, un vendedor de medicinas. Luego, un predicador ambulante. Todos habían sido vistos por última vez dirigiéndose a esa casa apartada. Las familias preguntaban, pero las respuestas eran siempre las mismas. Nadie había visto nada. Nadie sabía nada. El silencio de las montañas amparaba a los suyos. Abigail se había hecho una reputación peculiar. Viuda, desde hacía años regentaba ella sola un pequeño mesón que prosperaba sin razón aparente para alguien tan alejada de las rutas comerciales. Ella vendía víveres, daba comidas calientes y limpias camas. Sus vecinos más cercanos, a kilómetros de distancia, hablaban de lo fuerte que era para su edad y del peculiar olor que a veces se desprendía de su finca cuando el viento soplaba en una dirección. En 1898, un sheriff de otro condado fue a investigar la desaparición de 3 hombres que habían salido de pueblos distintos, pero que seguían la misma ruta. Todos llevaban dinero y joyas. Todos habían nombrado la posada de Hensley como punto de parada. El sheriff llegó solo una tarde de otoño. Las hojas doradas alfombraban el suelo y el aire tenía ese mordisco frío de montaña. Lo que descubrió allí transformaría para siempre la manera en que el mundo pensaría en esa parte del mundo. La cabaña parecía normal. Madera envejecida, chimenea humeando, gallinas picoteando en el patio. Abigail lo acogió con la hospitalidad de la gente de la montaña, café y pan. Pero había algo en sus ojos, algo que no encajaba con sus palabras amables. El sheriff, viejo en el arte de leer a la gente, sintió esa mirada. Era la mirada de quien conoce secretos tan profundos como los valles que nos rodean. En su primera conversación, él mencionó casualmente las desapariciones, estudiando cada reacción. Abigail se mantuvo serena. Decía que muchos viajeros se aventuraban por allí, que las montañas eran peligrosas, que los animales salvajes y los precipicios se llevaban vidas.
Su voz era firme, casi robótica, como si hubiera repetido esas palabras muchas veces. El sheriff solicitó autorización para inspeccionar la propiedad. Ella vaciló solo un instante antes de asentir, pero ese instante fue suficiente para confirmarle sus sospechas. El granero trasero estaba cerrado con un candado. Abigail dijo que allí almacenaba sus provisiones de invierno y que los animales a menudo intentaban entrar. El sheriff presionó y ella abrió la puerta. El olor que se liberó era inenarrable, una combinación de descomposición y algo más, algo procesado. Entre barriles y sacos halló efectos personales, relojes, billeteras, ropa que no era de una mujer de la montaña, y entonces, en la oscuridad, algo que le heló la sangre. Los registros oficiales de lo que ocurrió en ese granero fueron destruidos años más tarde, pero sobrevivieron relatos dispersos en cartas y diarios de los habitantes locales. El sheriff salió de aquella propiedad, dicen, pálido y temblando. Galopó hasta el pueblo más cercano y reunió a algunos hombres para que volvieran con él. Pero cuando regresaron 3 días después, la cabaña estaba vacía. Abigail se había esfumado como el humo en la niebla de la montaña. No dejó más que las huellas de una vida aparentemente orquestada para algún fin perverso. La casa fue registrada. Se hallaron más efectos personales, algunos enterrados en distintos puntos del terreno, otros de hacía años. Cada hallazgo revelaba una imagen más perturbadora de cuántos viajeros habían pasado por allí y nunca habían regresado. Los investigadores identificaron a familiares de algunas de las víctimas a través de las pertenencias halladas. Un reloj de bolsillo con iniciales grabadas llevó a una familia de Ohio a buscar a un ser querido desaparecido en 1895. Una Biblia con notas en los márgenes fue identificada por una viuda de Tennessee. Cada cosa era una vida truncada, una historia interrumpida en aquellas montañas. Nunca se supo con certeza, pero las estimaciones más bajas hablaban de al menos una docena de desapariciones relacionadas con ese lugar. La búsqueda de Abigail Hensley duró meses. Se esparcieron carteles con su descripción por los condados cercanos, pero los montes Apalaches eran extensos y había muchos lugares en los que una persona podía desaparecer para siempre. Algunas teorías apuntaban a que tenía cómplices, gente que la ayudó a huir por caminos que solo los locales conocían. Otros contaban de una cadena mayor de otros mesones aislados que corrían el mismo esquema a lo largo de las rutas comerciales. Lo que lo hizo aún más interesante fue su pasado. Los que cavaron más profundo descubrieron que Abigail se había mudado allí desde otro estado alrededor de 1880. Antes de eso, su paradero era desconocido. Algunos papeles indicaban que podría haber utilizado nombres diferentes en diferentes lugares. Se hablaba de una mujer similar implicada en incidentes sospechosos en Virginia Occidental años atrás, pero nunca se llegó a verificar. Los aldeanos, una vez que comenzaron a hablar, revelaron información que habían ocultado por temor o por lealtad pervertida. Contaban historias de noches en que oyeron gritos por ese camino, pero pensaron que eran solo animales salvajes, de cómo Abigail siempre tenía dinero para provisiones, aunque no pareciera trabajar en nada más que en el mesón, que nunca tenía clientes, de su fuerza sobrehumana y cómo podía cargar sacos que 2 hombres juntos no podían mover. Un detalle inquietante surgió de un antiguo cartero. Recordó que Abigail recibía correo de distintas ciudades, siempre con distintos nombres de remitentes. Cuando le preguntaron una vez por ello, aclaró que gestionaba el correo de viajeros que utilizaban su casa como parada.
Pero nunca se llevaban esas cartas. Llegaban y desaparecían, como si ella estuviera usando las identidades de las propias víctimas para algo aún más oscuro. La primavera de 1899 trajo una pista inesperada. Un haragán que trabajaba en las montañas del sur dijo haber visto a una mujer que se parecía a Abigail en un pueblo fronterizo de Carolina del Norte. Se hacía llamar de otro modo, regentando una pequeña pensión de mineros. Cuando la policía llegó para investigar, ella ya había desaparecido de nuevo, sin dejar más que rumores y preguntas sin respuesta. Este patrón se repetiría varias veces en los años siguientes. Avistamientos informados, investigaciones retrasadas y siempre el mismo resultado. Ella iba un paso adelante. Era como si hubiera desarrollado un sexto sentido para el peligro, una capacidad para intuir lo que la gente haría antes de que lo hiciera. O tal vez tenía espías, gente que le avisaba cuando los investigadores se acercaban. Las montañas albergan a los suyos, y Abigail sabía explotar eso. El enigma de Abigail Hensley comenzó a profundizarse cuando los investigadores notaron un patrón en sus acciones. No elegía a sus víctimas al azar. Había una elección, casi un método. Eran hombres solos, sin parientes que los esperaran, comerciantes errantes, sin raíces, que podían desaparecer y no ser buscados hasta meses después, si es que alguien los buscaba. En 1901, un periodista de Louisville fue a investigar el caso por sí mismo, intrigado por los cuentos de la mujer de la montaña. Se pasó semanas hablando con los lugareños, juntando piezas de información que la policía había pasado por alto. Lo que encontró lo plasmó en una serie de artículos que causaron sensación en su época, aunque mucho de ello se consideró demasiado sensacionalista para ser publicado íntegramente. El periodista descubrió un extraño patrón geográfico. Durante 20 años, habían desaparecido personas en al menos 5 estados distintos, siempre en zonas montañosas aisladas, siempre en posadas atendidas por mujeres solitarias. Las descripciones eran diferentes, pero lo suficiente como para indicar que podría ser la misma persona o un grupo que usara los mismos métodos. La idea de que Abigail no estuviera actuando sola comenzó a tomar forma. Los archivos del condado de Harlan revelaron algo que había pasado por alto. Antes de abrir su posada, Abigail había sido cocinera en varios campamentos madereros. Conocía las rutas, el flujo de viajeros, las horas en que los caminos estaban más transitados. Este conocimiento no se obtuvo de la noche a la mañana, se logró tras años de observación, estudio y planificación. Cada paso de su plan revelaba una mente fría y calculadora. Algo que me perturbó fue su habilidad para manipular a las personas. Los supervivientes que se habían alojado en su posada, pero que habían logrado escapar de ser víctimas, la describieron como una mujer encantadora cuando tenía que serlo, y que sabía hacer que cualquier viajero cansado se sintiera seguro y bienvenido. Se sabía historias de por ahí, sabía hacer chistes en el momento preciso y daba consejos de caminos. Era la anfitriona ideal hasta que dejaba de serlo. Cuentos dispersos indicaban que al principio empleaba medios sutiles. Les servía brebajes que los hacían caer en un sueño profundo, pociones que ella misma elaboraba con hierbas de las montañas, conocimientos que pudo haber aprendido de los aborígenes o por experimentación a través de los años. Cuando sus víctimas despertaban, si es que lo hacían, era demasiado tarde. Estaban solos, perdidos y a su merced. La vecindad de su antigua casa comenzó a sentir los efectos del hallazgo. Las familias que habían vivido al lado de Abigail durante años se preguntaban cómo no se habían dado cuenta.
Algunos reconocieron haber sospechado, pero el código de la montaña, el respeto por los asuntos de los demás y tal vez un miedo instintivo los habían mantenido a todos callados. Ahora, el silencio era pesado, como una culpa compartida. Las autoridades expandieron la investigación para chequear registros de anfitriones similares en todos los montes Apalaches. Lo que descubrieron fue perturbador. Al menos otros 3 negocios regentados por mujeres solas habían sido abandonados repentinamente en los últimos años, todos dejando atrás pistas inquietantes. Pero unir estos incidentes de manera concluyente sin detenciones o confesiones era imposible. Lo único que sabía era que algo mucho mayor estaba en juego en las sombras de aquellas montañas. En 1902 se publicó la historia de un sobreviviente. Un hombre dijo que escapó de Abigail tras darse cuenta de sus intenciones. Dijo que llegó al mesón al anochecer, agotado por días de viaje. Ella lo acogió con extrema amabilidad, lo obligó a cenar y a descansar. Pero algo en su comportamiento lo alertó, tal vez la mirada prolongada a sus cosas o la manera en que cerró las puertas con más cuidado de lo normal. Ella le sirvió algo caliente y él simuló beberlo. Lo derramaba cuando ella no estaba atenta. Horas más tarde, cuando ella subió a ver si estaba dormido, él mantuvo los ojos cerrados y la respiración uniforme. Entonces la oyó moverse por la cabaña, arrastrando algo, metal sobre madera, pasos que descendían a algún lugar bajo tierra. Esperó a que el silencio volviera y escapó por la ventana del dormitorio, dejando todas sus pertenencias atrás. Este testimonio, imposible de confirmar, añadió otra pieza al rompecabezas. Parecía insinuar que debajo de la cabaña había algo, un sótano o un túnel, en donde Abigail guardaba sus secretos. Cuando los investigadores volvieron a la antigua propiedad para buscarlo, encontraron restos de tierra removida, pero todo había sido retirado o destruido antes de que huyera. La casa de Abigail Hensley se obsesionó con algunos investigadores que la consideraron no solo una criminal, sino un rompecabezas que desafió todo lo que sabían sobre el comportamiento humano. ¿Cómo podía una mujer de 49 años, que trabajaba sola en territorio enemigo, dirigir una operación de este tipo durante tanto tiempo sin ser descubierta? La respuesta estaba en la geografía y la cultura de los montes Apalaches. A principios del siglo XX era otro mundo. Las comunidades aisladas por profundos valles desarrollaron sus propios dialectos y costumbres. La ley federal era sospechosa, una intrusión externa en los asuntos que la gente de la montaña prefería resolver entre ellos. Aquí podría florecer alguien como Abigail, que iba de comunidad en comunidad sin que éstas tuvieran contacto entre sí, reinventándose a sí misma. Algo que también solía pasar por alto era su habilidad para leer a las personas y las situaciones. Quienes la conocieron la recuerdan como una mujer inteligente, capaz de recordar detalles triviales de conversaciones casuales. Ella reconocía a un viajero que portaba dinero por la manera en que sujetaba su bolsa. Conocía caminos y horarios mejor que cualquier mapa. Conocía el ritmo de las estaciones y cómo influenciaban el tráfico en los caminos. Esta información era su mayor arma. Los registros bancarios de las aldeas cercanas mostraron depósitos de una mujer que coincidía con la descripción de Abigail. Siempre sumas pequeñas que no llamarían la atención, siempre nombres diferentes. Ella cambiaba por dinero en las sombras los objetos robados a sus víctimas, vendiéndolos en mercados lejanos donde nadie haría preguntas. Era un plan bien elaborado a largo plazo.
La idea de que tuviera cómplices se fortaleció cuando los investigadores descubrieron correspondencia sospechosa. Las cartas que se mandaban entre condados, en clave, hablaban de cargamentos y entregas como si se tratase de algo más que de comercio. Algunos de estos mensajes fueron interceptados, pero nunca se pudo verificar completamente su autoría. El papel estaba quemado en los bordes, como si alguien hubiera tratado de destruir la evidencia, pero hubiera fallado. En 1903 se realizó un avistamiento verificado. Un asistente del sheriff la identificó en una estación de tren en Virginia Occidental, pero se perdió entre la multitud antes de que pudieran alcanzarla. Esto demostró que todavía estaba en el área, moviéndose con sorprendente audacia a pesar de la persecución. Quizá confiaba demasiado en su habilidad para transformarse, o simplemente no tenía a dónde ir. Las montañas eran su hogar y conocía cada camino, cada rincón. La motivación de sus actos llamó la atención de los estudiosos de la psicología de la época. ¿Cómo se vuelve una persona tan fría y calculadora en la violencia? Otros hablaron de traumas de la infancia que lo habían marcado. Otros dijeron que solo los veía como ganado, no como personas. Esta frialdad emocional, combinada con una inteligencia superior, dio lugar a un nuevo tipo de criminalidad que desafió todo lo conocido hasta el momento. Las familias de las víctimas se organizaron e iniciaron presión a las autoridades para tener resultados. Algunos pusieron precio a la cabeza de Abigail, pero eso atrajo a cazadores de recompensas aficionados que llenaron las montañas, ahuyentando a los posibles informantes y entorpeciendo las pesquisas legítimas. Hubo mujeres inocentes acusadas falsamente por el simple hecho de que se parecían remotamente a la descripción o vivían aisladas. Los periódicos de la época ayudaron a crear el mito. Los periódicos amarillistas llenaron sus páginas con imágenes exageradas e historias falsas. Esto generó tanto curiosidad como desinformación, lo que dificultó distinguir la realidad de la ficción. Algunos medios la llegaron a describir como una bruja de la montaña con poderes sobrenaturales. Otros la retrataron como una víctima de la sociedad que se había visto obligada a robar para sobrevivir. La verdad, como siempre, era probablemente más complicada y perturbadora que cualquier historia sencilla. Abigail Hensley fue una criatura de su época, pero también algo más. Una mente criminal con eficiencia empresarial en una era en la que la comunicación entre las fuerzas del orden era lenta, y los registros se falsificaban o destruían con facilidad. Aprovechó las vulnerabilidades de un sistema que aún estaba aprendiendo a enfrentarse al crimen organizado. Los avistamientos se volvieron más esporádicos con el tiempo. Algunos pensaron que estaba muerto, tal vez por causas naturales o por accidente en los caminos traicioneros que conocía tan bien. Otros dijeron que solo se había vuelto mejor para ocultarse, adaptándose a los tiempos cambiantes de una nación que se modernizaba. Las montañas guardaban su secreto, como guardaban tantos otros. El invierno de 1904 dio un nuevo giro a la investigación. Un antiguo socio de Abigail, arrepentido o tal vez temeroso de verse involucrado, acudió a la policía con nueva información que abrió la investigación por completo. Descubrió que Abigail no era una oportunista solitaria, sino una participante de una red clandestina que operaba en las rutas comerciales de los Apalaches. Esta red no estaba formalizada, pero intercambiaba información y técnicas. Según este relato, existían lugares de contacto predefinidos, marcas en ciertos árboles, mensajes en tabernas de pueblos pequeños, códigos para avisar si las autoridades se acercaban o si nuevos viajeros vulnerables se acercaban. No era una banda en el sentido usual, sino una asociación libre de personas que compartían intereses
y se protegían entre sí con su silencio. Este descubrimiento revolucionó la magnitud de la investigación. Ya no estaban cazando a un hombre, estaban cazando a toda una cultura de depredación que había crecido en las montañas aisladas. El problema era que esta cultura era vieja, arraigada en décadas de aislamiento y desconfianza hacia las autoridades externas. Romper el código de silencio necesitaría más que fuerza policial. Necesitaría un cambio social. Los investigadores comenzaron a cartografiar el crimen en los montes Apalaches. Identificaron al menos 8 puntos donde se habían reportado patrones similares de desapariciones durante 30 años. Algunos eran posadas, otros tabernas, otros simplemente propiedades abandonadas donde los viajeros habían sido vistos por última vez. Todos tenían en común aislamiento extremo, gobernantes únicos, cercanía a caminos comerciales poco controlados. El plan de Blackwell fue sistemático. Primero, creó una línea de tiempo que ilustraba cómo las desapariciones habían ocurrido con regularidad a lo largo de los años, todas cerca de la antigua propiedad de Abigail. Trajo mapas que mostraban exactamente por dónde habían pasado las víctimas, todas dirigiéndose al mismo punto en las montañas. Llamó a testigos que habían visto por última vez a los hombres desaparecidos con vida y en buen estado mientras pasaban por la zona con posesiones valiosas que más tarde se encontrarían en posesión de Abigail. El primer testimonio convincente vino de una viuda de Cincinnati cuyo marido había muerto 15 años atrás. Era un vendedor de especias que viajaba por los caminos de los Apalaches. En uno de estos viajes en 1893 simplemente desapareció. Ella había buscado durante años, arruinando sus ahorros, contratando detectives privados, pero nada. Ahora, su reloj de bolsillo grabado con sus iniciales estaba siendo exhibido como prueba, encontrado entre las posesiones detalladas en el diario de Abigail. La mujer se derrumbó en el estrado de los testigos, no solo por la confirmación de la muerte de su marido, sino por el cierre que finalmente llegaba tras tanta incertidumbre. El diario de Abigail era la evidencia central de la fiscalía. Blackwell recitó pasajes al azar, cada uno de ellos catalogando los actos con una precisión casi de negocios. Fechas, sumas de dinero, descripciones de artículos, todo anotado con una inquietante claridad. No había lenguaje emocional en las publicaciones, no había indicios de conflicto interno, no había dudas. Eran solo notas de contabilidad, como si estuviera anotando ventas en una tienda, en lugar de actos que habían destrozado familias y truncado vidas. La defensa trató de demostrar que el diario podía interpretarse de otra manera, que tal vez Abigail solo estaba anotando cosas que compraba legalmente a los viajeros. Pero ese razonamiento se vino abajo cuando Blackwell probó que muchos de los objetos listados habían sido denunciados como desaparecidos y que las fechas del diario coincidían con los últimos avistamientos conocidos de las personas desaparecidas. La conexión era innegable, la evidencia circunstancial casi una confesión. Durante el juicio, Abigail permaneció estoica. Escuchó los testimonios sin mostrar emoción, incluso cuando los familiares de las víctimas explicaron cómo las desapariciones habían destrozado sus vidas. Los psicólogos que estaban en la sala del juicio se dieron cuenta de esta falta de reacción como propia de alguien con la empatía muy dañada. Era como si no entendiera el daño que había hecho o no le importara. Ambas posibilidades eran igualmente inquietantes. La defensa llamó a pocos testigos, en su mayoría vecinos de la zona que declararon que Abigail siempre había sido respetuosa, trabajadora, que nunca había dado muestras de violencia o inestabilidad.
Un médico del lugar declaró las penalidades que sufrían las mujeres solas en las montañas, tratando de crear un contexto que explicara, si no excusara, sus actos. Pero estos argumentos se vieron superados por la montaña de evidencia presentada por la fiscalía. El jurado de 12 hombres locales escuchó, pero sus rostros dijeron que ya habían decidido. El cuarto día del juicio, Abigail sorprendió a todos pidiendo declarar en su propia defensa, en contra de los consejos de su abogado. Cuando subió al estrado de los testigos, la sala se quedó en silencio. Todos anhelaban oír de sus labios cómo justificaría lo que había hecho. Lo que siguió fue uno de los juicios más extraños en la historia legal de esa parte del mundo. Una mirada hacia una mente que jugaba con reglas completamente diferentes a las del resto del mundo. Abigail levantó la mano, su voz firme. No negó lo que la fiscalía dijo. En lugar de eso, enmarcó sus acciones dentro de una filosofía de supervivencia que había cultivado durante décadas de soledad. Contó cómo se había quedado sin hogar tras la muerte de su marido, cómo la sociedad no daba alternativas a las mujeres como ella. Habló del primer viajero que se encontró, tan rico como ella jamás podría ser tras años de trabajo honrado, y relató cómo, en aquel instante, tomó una decisión, que su supervivencia era más importante que las reglas morales de una sociedad que la había dejado atrás. Su explicación era racional, pero éticamente hueca. No absolución, sino comprensión de que había jugado bajo otras reglas, las de la montaña, donde fuerza y astucia dictaban quién vivía y quién moría. Se consideraba a sí misma no una criminal, sino una realista que había reconocido una oportunidad y la había aprovechado sin culpa, la que la sociedad civilizada trataba de imponer. Era una defensa que negaba la legitimidad de las leyes que la condenaban, una negación del contrato social que unía a la sociedad. El contrainterrogatorio de Blackwell fue despiadado. La obligó a mirar directamente a cada víctima, a decir sus nombres, a admitir que eran personas con familias que los amaban y esperaban que volvieran a casa. Pero, incluso bajo presión, Abigail seguía siendo filosófica. Intelectualmente sabía que eran personas, pero no parecía registrarlo emocionalmente de una manera que indujera un verdadero remordimiento. Para ella, seguían siendo conceptos, casos que había utilizado, no personas cuyas vidas habían sido cortadas. Cuando Blackwell le preguntó si se arrepentía, ella dudó antes de responder con una honestidad perturbadora. Dijo que lamentaba haber sido capturada, que aún preferiría estar en su cabaña en la montaña, pero en términos de lo que había hecho, no me arrepiento de la manera en que él decía. Había actuado de acuerdo a la situación y volvería a actuar de la misma manera en situaciones similares. La confesión sorprendió incluso a los más cínicos asistentes al juicio. El jurado deliberó durante menos de 3 horas. Cuando volvieron con el veredicto, el capataz lo leyó en voz alta, su voz resonando en la sala silenciosa. Culpable en todos los cargos. Abigail escuchó sin reaccionar, asintiendo levemente, como si reconociera algo que ya sabía que iba a suceder. La sentencia llegaría una semana después, pero todos conocían el veredicto. En caso de asesinato intencionado múltiple con agravantes como premeditación y lucro, solo se consideraba una pena suficiente bajo la ley de aquel tiempo. Mientras la escoltaban fuera de la sala, Abigail echó un último vistazo a las ventanas que enmarcaban las montañas lejanas. Era primavera y las colinas estaban repletas de flores silvestres de todos los colores. Pareció absorber la vista, almacenándola en su mente.
Uno de los guardias dijo después que había murmurado algo entonces. No pudo oírlo bien, pero pareció una despedida. Las montañas habían sido su hogar, su fortaleza, su reino. Ahora solo las vería tras rejas de hierro. La cobertura informativa del juicio acaparó la atención de todo el país. Algunos dijeron que el caso mostraba fallas sociales en la forma en que se trataba a las viudas, dejándolas susceptibles de desesperarse y tomar malas decisiones. Otros lo consideraron simplemente perverso, una muestra de que el mal real vivía en el mundo, sin importar las circunstancias sociales o económicas. Los psicólogos se pelearon entre naturaleza y crianza, si las situaciones podían convertir a una persona normal en un depredador o si siempre lo había sido esperando salir. El alguacil Crawford, que había pasado meses tras su captura, la visitó en su celda días después del veredicto. Seguía buscando explicaciones, intentando entender cómo la mente humana podía desviarse tanto de la normalidad. Ella le habló con franqueza, aparentemente valorando su curiosidad intelectual más que su juicio moral. Dijo que la gente siempre busca razones complicadas para las cosas que consideran desviadas, pero a veces la razón es simple. Ella había encontrado una forma de sobrevivir y prosperar, y la persiguió con la misma determinación que otros dedican a esfuerzos legítimos. Crawford abandonó la última conversación sintiéndose sacudido de formas que no podía nombrar. Había atrapado a la criminal, había visto que se hiciera justicia, pero no sentía la satisfacción que solía sentir cuando resolvía un caso complicado. En lugar de ello, traía a cuestas interrogantes incómodas sobre la condición humana, sobre la línea borrosa entre civilización y salvajismo, sobre cuántos más podrían estar actuando bajo los mismos principios en los márgenes del país donde la ley apenas alcanzaba. La sentencia se dictó una mañana gris de abril de 1908. Las nubes colgaban bajas sobre las montañas y la ciudad estaba envuelta en una llovizna. El juez Harold Morrison, con 30 años en la corte, había visto casos difíciles, pero este lo conmovió. Antes de la sentencia, pronunció un discurso que sería reproducido en periódicos de todo el país, meditando no solo sobre los delitos de Abigail, sino sobre lo que revelaban sobre la sociedad y la condición humana. Morrison habló de cómo las montañas Apalaches habían sido durante mucho tiempo un área donde la ley federal no tenía mucha presencia, y la gente creaba sus propias leyes que no siempre coincidían con la ley federal. Comprendió las luchas de aquellos que vivían aislados, las necesidades de supervivencia que podían llevar a las personas a hacer cualquier cosa. Pero luego su voz se endureció, dejando claro que ninguna dificultad podía excusar lo que Abigail había hecho sistemática y premeditadamente durante décadas. El juez hizo hincapié en la premeditación que había caracterizado cada paso, la manera en que había edificado toda una estructura operativa, llevado registros meticulosos y seguido año tras año, sin dar muestras de detenerse o cambiar de curso. Esto no era supervivencia desesperada, dijo. Era una elección deliberada y repetida de poner su comodidad por encima de la vida de otros seres humanos. Era una negación de las bases de la vida social y, por lo tanto, merecía la mayor pena que la ley autorizaba. Morrison la condenó a la horca, y la ejecución se llevaría a cabo 6 meses después de que se agotaran todas las apelaciones. La sala quedó en silencio mientras decía las últimas palabras. Abigail escuchó su sentencia con la misma calma que había mostrado durante todo el juicio, sin lágrimas ni protestas. Asintió apenas como si reconociera el desenlace como la solución de una ecuación que había empezado a resolver hace años en las montañas de Kentucky.
Los abogados defensores apelaron de inmediato, como era una práctica de rutina en los casos capitales. Alegaron que no había tenido un juicio justo por la gran publicidad del caso y que el jurado había sido influenciado por los medios amarillistas. También argumentaron que debería haber sido considerada loca, incapaz de saber lo que estaba bien y lo que estaba mal de una manera que la hiciera responsable criminalmente. Pero estos argumentos chocaron con un muro infranqueable. El propio diario de Abigail revelaba que comprendía perfectamente lo que estaba haciendo y que había tomado medidas elaboradas para evitar ser descubierta. Mientras la apelación se abría camino a través del sistema judicial, Abigail permaneció en una celda separada en la cárcel del condado. La visitaban de vez en cuando, en su mayoría periodistas que buscaban material para artículos cada vez más sensacionalistas. Algunos la representaron como una víctima de la sociedad, una mujer a la que la sociedad le había fallado y que se había vuelto en contra de la sociedad. Otros la retrataron como un monstruo natural, una prueba de que el mal verdadero existía en el mundo, más allá de las circunstancias sociales o económicas. Un psiquiatra de la Universidad de Virginia la entrevistó en varias ocasiones, con la intención de escribir un caso de estudio sobre su psicología. Durante semanas, la interrogó en sesiones que duraban horas, mientras Abigail explicaba su vida, sus motivaciones, su sentido de la moralidad. Lo que emergió de estas entrevistas fue la imagen de una persona altamente inteligente, planificadora, pero carente de empatía emocional. Ella entendía racionalmente que lo que hacía dolía, pero no lograba sentirlo. El psiquiatra supuso que Abigail era una forma de lo que la ciencia apenas comenzaba a reconocer, una condición en la que la arquitectura moral habitual del cerebro estaba ausente o rota. Ella no estaba loca en el sentido clásico. No tenía alucinaciones ni pérdida de contacto con la realidad. Más bien, actuaba con otro conjunto de valores supremos, el propio interés, sin restricciones por empatía hacia los demás. Fue un hallazgo perturbador que cuestionó las ideas arraigadas sobre responsabilidad criminal y libre albedrío. Abigail pidió papel y pluma en la cárcel. Empezó a escribir lo que llamó unas memorias completas de su vida. Las autoridades lo consintieron, esperando que el manuscrito arrojara más luz sobre casos sin resolver o detalles confusos. Lo que resultó durante meses fue un manuscrito sin precedentes que abría una ventana sin 3458 en su mente y sus métodos, explicados con una claridad y detalle que era a la vez fascinante y profundamente inquietante. En estas memorias, Abigail narró su camino desde los primeros años de matrimonio hasta los acontecimientos que llevaron a su captura. Describió cómo se había trasladado a las montañas con su marido, un comerciante que soñaba con hacer fortuna en las nuevas rutas comerciales de los Apalaches. Contó cómo murió en un accidente años después, dejándola en la ruina en un país extranjero, y entonces, con brutal honestidad, registró aquel primer instante de elección que alteraría para siempre el curso de su existencia. El primero había sido casi un accidente, según cuenta. Llegó una noche de tormenta buscando refugio. Ella lo acomodó, le dio de comer y le dio una cama. Una noche, sin poder conciliar el sueño por las deudas que la agobiaban, vio su bolsa llena de monedas de oro. Fue entonces, escribió, que comprendió la inutilidad del trabajo honrado en comparación con la oportunidad que el destino le ofrecía. La decisión no fue emocional, sino un cálculo frío de costo-beneficio entre posibles acciones. Tras ese primer incidente, relató un periodo de ansiedad, a la espera de ser descubierta en cualquier momento.
Pero semanas, meses, y nadie llamó. El viajero era solitario, sin parientes cercanos, el tipo de persona que podía desaparecer sin que nadie lo buscara de inmediato. Esta comprensión fue una revelación para ella. Las montañas estaban llenas de gente así, gente que pasaba sin dejar huella, sin nadie que echase de menos su presencia. Ella había tropezado con una falla sistémica que podía explotarse. Las memorias explicaron cómo luego formalizó su operación. Estudió sus rutas, aprendió a reconocer qué viajeros eran susceptibles y aprendió a no dejar nunca rastro evidente. Se hizo amigo de comerciantes inescrupulosos que le comprarían cualquier cosa robada sin preguntar. Se inventó varias identidades para hacer diferentes transacciones. Era una organización criminal con estructura empresarial, todo planificado y ejecutado. Lo que convirtió el manuscrito en oro para los investigadores fue su honestidad con los números. Abigail dio aproximaciones de cuántas víctimas había habido a lo largo de los años, reconociendo que su diario inicial no lo abarcaba todo, especialmente los primeros años en que era menos metódica en sus registros. Las cifras que él proporcionó eran mucho mayores de lo que los investigadores habían calculado, lo que implicaba que la magnitud total de sus delitos nunca podría conocerse por completo. Cada número era una vida truncada, una familia destrozada, un futuro robado. También habló de las dificultades prácticas de sostener una operación de ese tipo durante tanto tiempo. Hubo momentos en que estuvo a punto de ser capturado y tuvo que pensar con rapidez y, en ocasiones, trasladarse repentinamente. Había que estar siempre alerta, midiendo a cada individuo que se cruzaba en su camino como una amenaza o una oportunidad. Era una existencia constante de nerviosismo, en la que descuidarse, aunque solo fuera por un instante, podía significar el final. Pero ella habló de esta tensión casi con nostalgia, como si hubieran sido sus años más vivos y dedicados. Algo que me llamó la atención de las memorias fue su discusión sobre la moralidad. Abigail pasó algunas páginas explicando por qué no se sentía culpable de la forma en que otros probablemente lo harían. Postuló que todos los humanos actuaban en su propio interés, pero la mayoría había sido socializada para ocultar esto bajo una moralidad artificial. Ella simplemente se había despojado de ellos, exponiendo con brutal honestidad sus propias motivaciones. Era un nihilismo que negaba todo valor a la vida humana fuera de sí misma. Los guardias que la vigilaban llegaron a pensar de ella de diferentes maneras. Otros la consideraban el demonio en persona y la evitaban a toda costa. Otros la observaban con curiosidad, hablando con ella de vez en cuando sobre cosas triviales. Abigail fue criada por todos, nunca dio problemas, siguió las reglas de la prisión. Era una reclusa modelo, algo que generó una extraña disonancia cognitiva entre lo que ahora era y los horribles crímenes por los que había sido encarcelada. En julio de 1908, la Sala de Apelaciones desestimó todas las apelaciones de la defensa. Ratificaron la sentencia inicial y mantuvieron la pena de muerte. La ejecución se pospuso para septiembre del mismo año. Cuando Abigail se enteró de la noticia, solo pidió una cosa: que la dejaran ver las montañas una última vez antes de ser ejecutada. Era una petición sencilla, pero que demostraba que detrás de toda su frialdad y calculismo había algo en las montañas que la tocaba en una parte más humana. Las autoridades se tomaron la solicitud a debate. Había cuestiones de seguridad, por supuesto, pero también era posiblemente la única cosa que había pedido humanitariamente desde que fue capturado. Finalmente, lo permitieron bajo fianza,
Sería llevada bajo fuerte custodia a la cima de una montaña con vistas a las montañas, donde podría pasar una hora antes de regresar a prisión para esperar su ejecución. El viaje fue una mañana clara de agosto. Abigail, atada, pero aún tratada con la dignidad que se reservaba para los prisioneros, fue transportada en carro a un lugar llamado Eagle's Rest. Desde allí, podía ver kilómetros a la redonda, las montañas Apalaches en toda su gloria salvaje. Cresta tras cresta se extendían hasta donde alcanzaba la vista, todas cubiertas de un bosque que cambiaba de color a medida que el sol se abría paso entre las nubes. Abigail se quedó callada un rato, solo mirando. Los guardias se quedaron a una distancia prudente, dándole este último momento con el lugar que había sido su hogar durante tanto tiempo. Según informes posteriores, lloró por primera vez desde su captura, no por lo que había hecho, al parecer, sino por la pérdida de las montañas que amaba más que a nadie. Fue una emoción que le demostró que podía sentir algo, aunque solo fuera por los paisajes y no por las personas. Los últimos días de Abigail Hensley en prisión fueron tranquilos. Se sentaba horas mirando por la ventanita de su celda, viendo las nubes pasar sobre las montañas lejanas. Los extraños venían a hablar, algunos curiosos, otros tratando de entender una mente tan diferente. Ella respondía con la misma cortesía calculada que había mostrado durante todo el juicio, siempre a distancia. El capellán de la prisión trató de consolarla, pero Abigail no estaba de acuerdo. Para ella, no existía nada más allá del mundo material que podía ver y tocar. Su filosofía permaneció anclada en el pragmatismo gélido que había informado todas sus decisiones. El capellán saldría de tales encuentros conmocionado por la seguridad con que ella contemplaba la vida, sin necesidad de buscarle sentido. El plan de Blackwell fue sistemático. Primero, creó una línea de tiempo que ilustraba cómo las desapariciones habían ocurrido con regularidad a lo largo de los años, todas cerca de la antigua propiedad de Abigail. Trajo mapas que mostraban exactamente por dónde habían pasado las víctimas, todas dirigiéndose al mismo punto en las montañas. Llamó a testigos que habían visto por última vez a los hombres desaparecidos con vida y en buen estado mientras pasaban por la zona con posesiones valiosas que más tarde se encontrarían en posesión de Abigail. El primer testimonio convincente vino de una viuda de Cincinnati, cuyo marido había muerto 15 años atrás. Era un vendedor de especias que viajaba por los caminos de los Apalaches. En uno de estos viajes en 1893 simplemente desapareció. Ella había buscado durante años, arruinando sus ahorros, contratando detectives privados, pero nada. Ahora, su reloj de bolsillo grabado con sus iniciales estaba siendo exhibido como prueba, encontrado entre las posesiones detalladas en el diario de Abigail. La mujer se derrumbó en el estrado de los testigos, no solo por la confirmación de la muerte de su marido, sino por el cierre que finalmente llegaba tras tanta incertidumbre. El diario de Abigail era la evidencia central de la fiscalía. Blackwell recitó pasajes al azar, cada uno de ellos catalogando los actos con una precisión casi de negocios, fechas, sumas de dinero, descripciones de artículos, todo anotado con una inquietante claridad. No había lenguaje emocional en las publicaciones, no había indicios de conflicto interno, no había dudas. Eran solo notas de contabilidad, como si estuviera anotando ventas en una tienda en lugar de actos que habían destrozado familias y truncado vidas. La defensa trató de demostrar que el diario podía interpretarse de otra manera, que tal vez Abigail solo estaba anotando cosas que compraba legalmente a los viajeros.
Pero ese razonamiento se vino abajo cuando Blackwell probó que muchos de los objetos listados habían sido denunciados como desaparecidos y que las fechas del diario coincidían con los últimos avistamientos conocidos de las personas desaparecidas. La conexión era innegable, la evidencia circunstancial casi una confesión. Durante el juicio, Abigail permaneció estoica. Escuchó los testimonios sin mostrar emoción, incluso cuando los familiares de las víctimas explicaron cómo las desapariciones habían destrozado sus vidas. Los psicólogos que estaban en la sala del juicio se dieron cuenta de esta falta de reacción como propia de alguien con la empatía muy dañada. Era como si no entendiera el daño que había hecho o no le importara. Ambas posibilidades eran igualmente inquietantes. La defensa llamó a pocos testigos, en su mayoría vecinos de la zona, que declararon que Abigail siempre había sido respetuosa, trabajadora, que nunca había dado muestras de violencia o inestabilidad. Un médico del lugar declaró las penalidades que sufrían las mujeres solas en las montañas, tratando de crear un contexto que explicara, si no excusara, sus actos. Pero estos argumentos se vieron superados por la montaña de evidencia presentada por la Fiscalía. El jurado de 12 hombres locales escuchó, pero sus rostros dijeron que ya habían decidido. El cuarto día del juicio, Abigail sorprendió a todos pidiendo declarar en su propia defensa, en contra de los consejos de su abogado. Cuando subió al estrado de los testigos, la sala se quedó en silencio. Todos anhelaban oír de sus labios cómo justificaría lo que había hecho. Lo que siguió fue uno de los juicios más extraños en la historia legal de esa parte del mundo. Una mirada hacia una mente que jugaba con reglas completamente diferentes a las del resto del mundo. Abigail levantó la mano, su voz firme. No negó lo que la fiscalía dijo. En lugar de eso, enmarcó sus acciones dentro de una filosofía de supervivencia que había cultivado durante décadas de soledad. Contó cómo se había quedado sin hogar tras la muerte de su marido, cómo la sociedad no daba alternativas a las mujeres como ella. Habló del primer viajero que se encontró, tan rico como ella jamás podría ser tras años de trabajo honrado, y relató cómo, en aquel instante, tomó una decisión, que su supervivencia era más importante que las reglas morales de una sociedad que la había dejado atrás. Su explicación era racional, pero éticamente hueca. No absolución, sino comprensión de que había jugado bajo otras reglas, las de la montaña, donde fuerza y astucia dictaban quién vivía y quién moría. Se consideraba a sí misma no una criminal, sino una realista que había reconocido una oportunidad y la había aprovechado sin culpa, la que la sociedad civilizada trataba de imponer. Era una defensa que negaba la legitimidad de las leyes que la condenaban, una negación del contrato social que unía a la sociedad. El contrainterrogatorio de Blackwell fue despiadado. La obligó a mirar directamente a cada víctima, a decir sus nombres, a admitir que eran personas con familias que los amaban y esperaban que volvieran a casa. Pero, incluso bajo presión, Abigail seguía siendo filosófica. Intelectualmente sabía que eran personas, pero no parecía registrarlo emocionalmente de una manera que indujera un verdadero remordimiento. Para ella, seguían siendo conceptos, casos que había utilizado, no personas cuyas vidas habían sido cortadas. Cuando Blackwell le preguntó si se arrepentía, ella dudó antes de responder con una honestidad perturbadora. Dijo que lamentaba haber sido capturada, que aún preferiría estar en su cabaña en la montaña, pero en términos de lo que había hecho, no. No me arrepiento de la manera en que él decía. Había actuado de acuerdo a la situación
y volvería a actuar de la misma manera en situaciones similares. La confesión sorprendió incluso a los más cínicos asistentes al juicio. El jurado deliberó durante menos de 3 horas. Cuando volvieron con el veredicto, el capataz lo leyó en voz alta, su voz resonando en la sala silenciosa. Culpable en todos los cargos. Abigail escuchó sin reaccionar, asintiendo levemente, como si reconociera algo que ya sabía que iba a suceder. La sentencia llegaría una semana después, pero todos conocían el veredicto. En caso de asesinato intencionado múltiple con agravantes como premeditación y lucro, solo se consideraba una pena suficiente bajo la ley de aquel tiempo. Mientras la escoltaban fuera de la sala, Abigail echó un último vistazo a las ventanas que enmarcaban las montañas lejanas. Era primavera y las colinas estaban repletas de flores silvestres de todos los colores. Pareció absorber la vista, almacenándola en su mente. Uno de los guardias dijo después que había murmurado algo entonces. No pudo oírlo bien, pero pareció una despedida. Las montañas habían sido su hogar, su fortaleza, su reino. Ahora solo las vería tras rejas de hierro. La cobertura informativa del juicio acaparó la atención de todo el país. Algunos dijeron que el caso mostraba fallas sociales en la forma en que se trataba a las viudas, dejándolas susceptibles de desesperarse y tomar malas decisiones. Otros lo consideraron simplemente perverso, una muestra de que el mal real vivía en el mundo, sin importar las circunstancias sociales o económicas. Los psicólogos se pelearon entre naturaleza y crianza, si las situaciones podían convertir a una persona normal en un depredador, o si siempre lo había sido esperando salir. El alguacil Crawford, que había pasado meses tras su captura, la visitó en su celda días después del veredicto. Seguía buscando explicaciones, intentando entender cómo la mente humana podía desviarse tanto de la normalidad. Ella le habló con franqueza, aparentemente valorando su curiosidad intelectual más que su juicio moral. Dijo que la gente siempre busca razones complicadas para las cosas que consideran desviadas, pero a veces la razón es simple. Ella había encontrado una forma de sobrevivir y prosperar y la persiguió con la misma determinación que otros dedican a esfuerzos legítimos. Crawford abandonó la última conversación sintiéndose sacudido de formas que no podía nombrar. Había atrapado a la criminal, había visto que se hiciera justicia, pero no sentía la satisfacción que solía sentir cuando resolvía un caso complicado. En lugar de ello, traía a cuestas interrogantes incómodas sobre la condición humana, sobre la línea borrosa entre civilización y salvajismo, sobre cuántos más podrían estar actuando bajo los mismos principios en los márgenes del país donde la ley apenas alcanzaba. La sentencia se dictó una mañana gris de abril de 1908. Las nubes colgaban bajas sobre las montañas y la ciudad estaba envuelta en una llovizna. El juez Harold Morrison, con 30 años en la corte, había visto casos difíciles, pero este lo conmovió. Antes de la sentencia, pronunció un discurso que sería reproducido en periódicos de todo el país, meditando no solo sobre los delitos de Abigail, sino sobre lo que revelaban sobre la sociedad y la condición humana. Morrison habló de cómo las montañas Apalaches habían sido durante mucho tiempo un área donde la ley federal no tenía mucha presencia, y la gente creaba sus propias leyes que no siempre coincidían con la ley federal. Comprendió las luchas de aquellos que vivían aislados, las necesidades de supervivencia que podían llevar a las personas a hacer cualquier cosa, pero luego su voz se endureció, dejando claro que ninguna dificultad podía excusar lo que Abigail había hecho sistemática y premeditadamente durante décadas.
El juez hizo hincapié en la premeditación que había caracterizado cada paso, la manera en que había edificado toda una estructura operativa, llevado registros meticulosos y seguido, año tras año, sin dar muestras de detenerse o cambiar de curso. Esto no era supervivencia desesperada, dijo. Era una elección deliberada y repetida de poner su comodidad por encima de la vida de otros seres humanos. Era una negación de las bases de la vida social y, por lo tanto, merecía la mayor pena que la ley autorizaba. Morrison la condenó a la horca, y la ejecución se llevaría a cabo 6 meses después de que se agotaran todas las apelaciones. La sala quedó en silencio mientras decía las últimas palabras. Abigail escuchó su sentencia con la misma calma que había mostrado durante todo el juicio, sin lágrimas ni protestas. Asintió apenas, como si reconociera el desenlace como la solución de una ecuación que había empezado a resolver hace años en las montañas de Kentucky. Los abogados defensores apelaron de inmediato, como era una práctica de rutina en los casos capitales. Alegaron que no había tenido un juicio justo por la gran publicidad del caso y que el jurado había sido influenciado por los medios amarillistas. También argumentaron que debería haber sido considerada loca, incapaz de saber lo que estaba bien y lo que estaba mal, de una manera que la hiciera responsable criminalmente. Pero estos argumentos chocaron con un muro infranqueable. El propio diario de Abigail revelaba que comprendía perfectamente lo que estaba haciendo y que había tomado medidas elaboradas para evitar ser descubierta. Mientras la apelación se abría camino a través del sistema judicial, Abigail permaneció en una celda separada en la cárcel del condado. La visitaban de vez en cuando, en su mayoría periodistas que buscaban material para artículos cada vez más sensacionalistas. Algunos la representaron como una víctima de la sociedad, una mujer a la que la sociedad le había fallado y que se había vuelto en contra de la sociedad. Otros la retrataron como un monstruo natural, una prueba de que el mal verdadero existía en el mundo, más allá de las circunstancias sociales o económicas. Un psiquiatra de la Universidad de Virginia la entrevistó en varias ocasiones con la intención de escribir un caso de estudio sobre su psicología. Durante semanas la interrogó en sesiones que duraban horas, mientras Abigail explicaba su vida, sus motivaciones, su sentido de la moralidad. Lo que emergió de estas entrevistas fue la imagen de una persona altamente inteligente, planificadora, pero carente de empatía emocional. Ella entendía racionalmente que lo que hacía dolía, pero no lograba sentirlo. El psiquiatra supuso que Abigail era una forma de lo que la ciencia apenas comenzaba a reconocer, una condición en la que la arquitectura moral habitual del cerebro estaba ausente o rota. Ella no estaba loca en el sentido clásico. No tenía alucinaciones ni pérdida de contacto con la realidad. Más bien, actuaba con otro conjunto de valores supremos, el propio interés, sin restricciones por empatía hacia los demás. Fue un hallazgo perturbador que cuestionó las ideas arraigadas sobre responsabilidad criminal y libre albedrío. Abigail pidió papel y pluma en la cárcel. Empezó a escribir lo que llamó unas memorias completas de su vida. Las autoridades lo consintieron, esperando que el manuscrito arrojara más luz sobre casos sin resolver o detalles confusos. Lo que resultó durante meses fue un manuscrito sin precedentes que abría una ventana sin 3458 en su mente y sus métodos, explicados con una claridad y detalle que era a la vez fascinante y profundamente inquietante. En estas memorias, Abigail narró su camino desde los primeros años de matrimonio hasta los acontecimientos que llevaron a su captura. Describió cómo se había trasladado a las montañas con su marido,
un comerciante que soñaba con hacer fortuna en las nuevas rutas comerciales de los Apalaches. Contó cómo murió en un accidente años después, dejándola en la ruina en un país extranjero. Y entonces, con brutal honestidad, registró aquel primer instante de elección que alteraría para siempre el curso de su existencia. El primero había sido casi un accidente, según cuenta. Llegó una noche de tormenta buscando refugio. Ella lo acomodó, le dio de comer y le dio una cama. Una noche, sin poder conciliar el sueño por las deudas que la agobiaban, vio su bolsa llena de monedas de oro. Fue entonces, escribió, que comprendió la inutilidad del trabajo honrado en comparación con la oportunidad que el destino le ofrecía. La decisión no fue emocional, sino un cálculo frío de costo-beneficio entre posibles acciones. Tras ese primer incidente, relató un periodo de ansiedad, a la espera de ser descubierta en cualquier momento. Pero semanas, meses, y nadie llamó. El viajero era solitario, sin parientes cercanos, el tipo de persona que podía desaparecer sin que nadie lo buscara de inmediato. Esta comprensión fue una revelación para ella. Las montañas estaban llenas de gente así, gente que pasaba sin dejar huella, sin nadie que echase de menos su presencia. Ella había tropezado con una falla sistémica que podía explotarse. Las memorias explicaron cómo luego formalizó su operación. Estudió sus rutas, aprendió a reconocer qué viajeros eran susceptibles y aprendió a no dejar nunca rastro evidente. Se hizo amigo de comerciantes inescrupulosos que le comprarían cualquier cosa robada sin preguntar. Se inventó varias identidades para hacer diferentes transacciones. Era una organización criminal con estructura empresarial, todo planificado y ejecutado. Lo que convirtió el manuscrito en oro para los investigadores fue su honestidad con los números. Abigail dio aproximaciones de cuántas víctimas había habido a lo largo de los años, reconociendo que su diario inicial no lo abarcaba todo, especialmente los primeros años en que era menos metódica en sus registros. Las cifras que él proporcionó eran mucho mayores de lo que los investigadores habían calculado, lo que implicaba que la magnitud total de sus delitos nunca podría conocerse por completo. Cada número era una vida truncada, una familia destrozada, un futuro robado. También habló de las dificultades prácticas de sostener una operación de ese tipo durante tanto tiempo. Hubo momentos en que estuvo a punto de ser capturado, y tuvo que pensar con rapidez y, en ocasiones, trasladarse repentinamente. Había que estar siempre alerta, midiendo a cada individuo que se cruzaba en su camino como una amenaza o una oportunidad. Era una existencia constante de nerviosismo, en la que descuidarse, aunque solo fuera por un instante, podía significar el final. Pero ella habló de esta tensión casi con nostalgia, como si hubieran sido sus años más vivos y dedicados. Algo que me llamó la atención de las memorias fue su discusión sobre la moralidad. Abigail pasó algunas páginas explicando por qué no se sentía culpable de la forma en que otros probablemente lo harían. Postuló que todos los humanos actuaban en su propio interés, pero la mayoría había sido socializada para ocultar esto bajo una moralidad artificial. Ella simplemente se había despojado de ellos, exponiendo con brutal honestidad sus propias motivaciones. Era un nihilismo que negaba todo valor a la vida humana fuera de sí misma. Los guardias que la vigilaban llegaron a pensar de ella de diferentes maneras. Otros la consideraban el demonio en persona y la evitaban a toda costa. Otros la observaban con curiosidad, hablando con ella de vez en cuando sobre cosas triviales. Abigail fue criada por todos.
Nunca dio problemas, siguió las reglas de la prisión. Era una reclusa modelo, algo que generó una extraña disonancia cognitiva entre lo que ahora era y los horribles crímenes por los que había sido encarcelada. En julio de 1908, la Sala de Apelaciones desestimó todas las apelaciones de la defensa. Ratificaron la sentencia inicial y mantuvieron la pena de muerte. La ejecución se pospuso para septiembre del mismo año. Cuando Abigail se enteró de la noticia, solo pidió una cosa: que la dejaran ver las montañas una última vez antes de ser ejecutada. Era una petición sencilla, pero que demostraba que detrás de toda su frialdad y calculismo había algo en las montañas que la tocaba en una parte más humana. Las autoridades se tomaron la solicitud a debate. Había cuestiones de seguridad, por supuesto, pero también era posiblemente la única cosa que había pedido humanitariamente desde que fue capturado. Finalmente, lo permitieron bajo fianza. Sería llevada bajo fuerte custodia a la cima de una montaña, con vistas a las montañas donde podría pasar una hora antes de regresar a prisión para esperar su ejecución. El viaje fue una mañana clara de agosto. Abigail, atada pero aún tratada con la dignidad que se reservaba para los prisioneros, fue transportada en carro a un lugar llamado Eagle's Rest. Desde allí podía ver kilómetros a la redonda, las montañas Apalaches en toda su gloria salvaje. Cresta tras cresta se extendían hasta donde alcanzaba la vista, todas cubiertas de un bosque que cambiaba de color a medida que el sol se abría paso entre las nubes. Abigail se quedó callada un rato, solo mirando. Los guardias se quedaron a una distancia prudente, dándole este último momento con el lugar que había sido su hogar durante tanto tiempo. Según informes posteriores, lloró por primera vez desde su captura, no por lo que había hecho, al parecer, sino por la pérdida de las montañas que amaba más que a nadie. Fue una emoción que le demostró que podía sentir algo, aunque solo fuera por los paisajes y no por las personas. Los últimos días de Abigail Hensley en prisión fueron tranquilos. Se sentaba horas mirando por la ventanita de su celda, viendo las nubes pasar sobre las montañas lejanas. Los extraños venían a hablar, algunos curiosos, otros tratando de entender una mente tan diferente. Ella respondía con la misma cortesía calculada que había mostrado durante todo el juicio, siempre a distancia. El capellán de la prisión trató de consolarla, pero Abigail no estaba de acuerdo. Para ella no existía nada más allá del mundo material que podía ver y tocar. Su filosofía permaneció anclada en el pragmatismo gélido que había informado todas sus decisiones. El capellán saldría de tales encuentros conmocionado por la seguridad con que ella contemplaba la vida, sin necesidad de buscarle sentido.